si no los atendemos oportunamente, pueden revertir las situaciones incluso de crisis violenta. Antes de hablar de Cañaris y de la ley de consulta previa, ¿cómo se explica este dato de que se ha reducido el número de empresas comprometidas en conflictos? Porque ha pasado de 91 empresas a 69 el número que está comprometido con un conflicto. Es una reducción de 22 empresas en un solo mes. Es un dato, digamos, un poco que llama la atención. Sí, claro, y entiendo que las cifras habría que contrastarlas con el reporte también, ¿no? Lo que nosotros podríamos decir en relación a ello es que si bien puede variar el número de empresas que están vinculadas a conflictos, el número de conflictos en sí puede ir creciendo. Es decir, una empresa puede tener más de un conflicto. De esos claros ejemplos hay en Ancash con Antamina o con Barrick o con Sauder u otras empresas más que hay en el país, ¿no? Y lo otro también que decimos es que el número de conflictos puede también ser grande o puede disminuir, pero también hay que tomar atención a la intensidad de la conflictividad. Los casos de crisis son los que de repente llaman la atención, pero no olvidemos, dentro de esas crisis pueden haber muertos, pueden haber heridos y más allá de las cifras hay que poner atención para poderlos resolver, ¿no? Pero en este caso en particular, por ejemplo, considerando que me imagino que en su mayoría son empresas mineras las que están involucradas en conflictos, la mayor parte de esta reducción tiene que ver también con empresas mineras que han logrado resolver conflictos sociales. Ah, por cierto. ¿Hay algún ejemplo reciente de alguna empresa minera que haya logrado de casos conflicto exitosos? De repente el tema de Quellaveco en Moquegua. ¿Ellos estuvieron en algún momento en la lista? Claro, ellos estuvieron por varios meses como casos activos, incluso como un caso activo. Incluso durante el proceso de diálogo, la Defensoría del Pueblo estuvo participando cuando fue convocada por el gobierno regional y luego ya con el apoyo del Poder Ejecutivo. Se han llegado a acuerdos importantes que deben implementarse, aunque no siempre pues todos están de acuerdo, ¿no? Hay un sector todavía que está pendiente de algunos reclamos, pero es, por ejemplo, un caso exitoso de negociación, ¿no? Buenaventura tuvo también un caso importante en la zona de Ollón, con una negociación con la comunidad de Uchuchacua, donde también la Defensoría incluso participó conduciendo la mesa de diálogo, y bueno, casos como esos hay varios, ¿no? El mensaje que siempre desde la Defensoría damos es que ese es el camino, el diálogo, no llegar a crisis, no llegar a violencia, sino más bien buscar el entendimiento, ¿no? El tema Cañaris. El día domingo, el Diario del Comercio publicó un artículo donde señala que hay dos documentos en el Ministerio de Energía y Minas que se contradicen. Y citando estos documentos, uno de ellos, digamos que autoriza a la empresa minera a continuar con sus operaciones, señalando que implica simplemente una continuación de las labores de exploración y por lo tanto no había que pedir un permiso nuevo, hacer una consulta previa. Pero hay otro informe, que es en realidad el primero, en el cual la misma Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas señala que no, que en realidad es por primera vez que se está pidiendo autorización para el inicio de exploraciones y por lo tanto tendría que haber un proceso de consulta previa. Ustedes hace unas semanas emitieron un comunicado en el cual le pedían al gobierno que revisara si efectivamente se habían cumplido los procedimientos adecuadamente para el caso Cañaris. Ese comunicado que mandaron así genéricamente, ¿tiene que ver con esto que ahora publica el Diario del Comercio el domingo? Sí, tiene que ver con eso y con otros temas más, ¿no? Para la Defensoría del Pueblo es importante que los procedimientos estén claros, es decir, que se hayan cumplido con todos los requisitos para la continuidad de una operación, sea el caso de Candente Cooper o cualquier otra empresa, ¿no? Y aparentemente eso no está muy claro porque hay sectores de la población que justamente cuestionan ello. Por eso es para ustedes, ¿qué cosa, en el procedimiento, en el caso de Cañaris, qué cosa es lo que no está bien? A ver, lo que es necesario es información sobre esa aparente contradicción de la cual usted ha dado cuenta y que podría malinterpretarse como que no se han cumplido con todos los procedimientos. Hay resoluciones aparentemente contradictorias sobre las cuales el Ministerio tiene que pronunciarse, por ejemplo. Otro tema sobre el cual nosotros estamos planteando un pronunciamiento de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo es el tema del acuerdo previo. Ha habido una asamblea en julio del año pasado que está siendo cuestionada por un sector de la población, tomando en cuenta que no se habría cumplido con el número requerido para la disposición de las tierras en una comunidad campesina. Entonces, ahí hay un tema de... ¿Y cómo verificar si efectivamente se cumplió o no con el número? Revisando el padrón, teniendo... ¿Ustedes lo han revisado? Teniendo en cuenta el número de comuneros legalmente señalados por ley, y a partir de ahí hacer los cálculos.
un cálculo oficial que tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas para saber si efectivamente se cumplió con los 2/3 de la población que tiene que haber dado su consentimiento. Para eso ha habido una convocatoria previa del juez de paz que ante una ausencia de convocatoria de la directiva, pues en ese momento se hizo. Pero ese tema también es un tema que es necesario precisarlo, es necesario aclararlo. Sí. Hay un acta que refleja ese acuerdo del 7 de julio del año pasado, pero que lamentablemente no se tiene el visto bueno de parte de la autoridad competente. Entonces, ahí hay un tema que es necesario aclararlo y decimos, este también es un punto que es necesario precisarlo por parte de las autoridades. Y lo otro que mencionábamos también en el documento es que para el tema de la consulta previa es necesario también tomar en cuenta que Cañaris es una población que tiene más del 70% de población que habla quechua, que tienen determinadas costumbres que pueden identificarse como un pueblo indígena. Por lo tanto, ¿tienen el derecho a la consulta previa? Tendrían el derecho a la consulta. Pero para eso justamente es necesario el pronunciamiento de la autoridad competente, que en este caso es el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y cuál es la posición de la Defensoría respecto a este punto en el cual, sobre la retroactividad de la norma? Es decir, Candente inició operaciones hace un tiempo, hace algunos años, respecto a este proyecto en particular. Una vez que salga la reglamentación, ¿la consulta previa debe aplicarse desde ese momento para adelante o incluso para aquellos proyectos mineros juniors que vienen explorando hace 2 años en el Perú? Mire, a ver, ahí la distinción entre que el derecho existe desde que se suscribió el convenio 169. Sin embargo, la idea es que se aplique a partir de la normatividad que justamente hace posible la aplicación de ese convenio. En ese sentido, la idea es que se pueda ir hacia adelante, ¿no? En la medida que se identifique población indígena que todavía no hay un registro oficial, que en la medida que haya el procedimiento adecuado y finalmente que se pueda dar a conocer los alcances a la población de lo que realmente implica la consulta, ¿no? Uh-huh. Una pregunta final. Ya, digamos, por lo que se ha leído en los medios, aparentemente la lista de pueblos indígenas que por lo tanto tienen el derecho a la consulta previa está hace meses definida por lo menos en el Ministerio de Cultura. Pero ha habido ciertas discrepancias que yo creo que son naturales en el Ejecutivo sobre cómo comunicarla, cuándo y cómo. ¿La Defensoría ha participado en el proceso de revisar esta lista? No tienen la menor información. Lo que sí hemos pedido es que esa lista ya se publique, ¿no? En la medida que es necesario conocer cuál es finalmente la decisión del Poder Ejecutivo y a partir de ahí ver quiénes pudieran estar siendo afectados para que finalmente se pueda escuchar también en el caso de que no hayan sido considerados, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Cañaris, nosotros entendemos que hay elementos que deberían considerarse para estar en esa lista, ¿no? Bien, señor Barnechea, muchas gracias por estar aquí en el programa. Le agradezco a usted, buenas noches. Que lo vaya muy bien. Vamos a la pausa y regresamos para conversar sobre el Año Internacional de la Quinoa, que se lanza mañana desde Nueva York. Vamos a conversar en particular en el programa sobre el potencial del crecimiento de las ventas del mercado interno y también del mercado internacional para la quinoa. Volvemos.